Vivimos una nueva realidad laboral llena de retos y oportunidades. Es un momento de cambio, donde las personas son el capital más valioso de una organización. Sin ellas, las empresas no pueden seguir avanzando ni conseguir mejorar su rédito empresarial. Te doy la bienvenida al podcast de Silvia Foz, un espacio para la conexión y la reflexión, donde vamos a conocer a profesionales de primer nivel y juntos aprenderemos sobre comunicación, creatividad e innovación, atracción y fidelización de talento, la motivación y cohesión de equipos y sobre todo de liderazgo e inspiración. Mucha inspiración. Y la que te está hablando es Silvia Foz. Y desde hace 15 años que impulso a equipos, líderes y profesionales a optimizar el retorno de experiencia a través de su imagen, la comunicación y la cultura organizacional. Inspirando profesionales a ser felices y extraordinarios. Así es como la invitada de hoy se presenta en su perfil de LinkedIn. Y es que su objetivo es empoderar a las personas que trabajan con personas siendo mentora de recursos humanos. Así que le doy bienvenida a Laura Yuen. Bienvenida, Laura. Hola Silvia, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de que me hayas invitado y de estar aquí contigo. Un placer. Laura, vamos a contar un poquito de tu historia, si te parece, Laura. Claro, sí. Te dejo que la cuentes tú, que la contarás mejor que yo. Mira, Laura lleva más de 20 años de experiencia ejecutiva y liderazgo en el campo de recursos humanos. Además es fundadora de, corrígeme si lo pronuncio bien, HR4HR. Sí, te ayudo. Sí, de HR for HR, así como en inglés, muy moderno. Así más molón, ¿no? Que básicamente es recursos humanos para recursos humanos. ¿No? Sí. Donde ofrecéis mentoring personalizado, ¿no? Para profesionales de recursos humanos. Además, eres mentora especializada en gestión del talento y dirección de recursos humanos en empresas de forma freelance. Además, creo que también eres profesora en EAE. En EAE, sobre todo para los contenidos de recursos humanos, un poco todo alrededor de mi carrera. Por eso puedo ser mentora para este campo, porque es donde yo me he desarrollado, donde sigo profesionalmente activa, llevando la responsabilidad de este área en las empresas y puedo aportar a otros, ¿no? Todas mis buenas prácticas y no tan buenas para hacer el mentoring, ¿no? El clásico mentoring. Sí, muy bien. Muy bien, pues hoy tenemos a Laura porque precisamente queríamos hablar sobre la comunicación, sobre esas habilidades comunicativas y el impacto de los profesionales de recursos humanos, en este caso en concreto, pero bueno, que puede llegar a cualquier líder que gestione equipos. Yo creo que puede ser muy enriquecedor y muy productiva esta charla que vamos a tener hoy con Laura. Tengo el placer de conocer a Laura hace muchos años, ya no lo recuerdo. Hoy hemos coincidido para poder dar un poco de luz a esto de la comunicación. Así que cuéntame, Laura, ¿qué es, ¿no? O que para ti la comunicación, qué es eso de la comunicación, habilidades comunicativas? Pues sí, Silvia, la verdad que haces bien en empezar por ahí, porque para cada persona puede ser algo distinto, ¿no? Las competencias, como puede ser la comunicación y muchas otras, tienen distintos significados para cada persona. Y lo que es muy importante es definirlo, porque la comunicación es una herramienta muy potente y deberíamos de dominarla, yo te diría casi que todos en nuestros ámbitos personales y profesionales, porque nos puede facilitar mucho la vida y la vida en comunidad, ¿no? Como seres humanos. Mira, yo si me permites leer, tengo un mini diálogo sacado de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Qué bueno. Un diálogo muy breve que tiene Alicia con el Tente Tieso. Primero empieza el Tente Tieso y dice: cuando yo empleo una palabra, significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Alicia responde: la cuestión está en saber si usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Tente Tieso: la cuestión está en saber quién manda aquí, las palabras o yo. Ahí termina este mini diálogo en el que lo que queda claro es que quién domina
¿no? La comunicación, quien tiene esa capacidad estratégica de decir lo que quiero decir y que además lo parezca y que además el que me está escuchando lo capte y yo consiga esa influencia. Exactamente. Totalmente, es una magia. Realmente la comunicación es una magia y la puedes utilizar a tu favor de forma estratégica, como bien has dicho tú, Laura. Y una de las preguntas que yo tenía también ahí en el tintero era que si para ti la comunicación era una de las herramientas imprescindibles para saber liderar equipos. Yo creo que las dos coincidimos que bueno, en mi opinión es que sí, pero lógicamente, Laura, cuéntame, ¿para ti crees que es una de las herramientas imprescindibles para liderar equipos? La buena noticia es que sí. Y digo la buena noticia porque a veces en las carreras profesionales, ¿no? Pensamos que cuando llegas a liderar equipos, pues has promocionado, te has desarrollado ya mucho, ¿no? Y quizás eres el que más sabes en tu campo, eres un gran o una gran experta y acabas un poco ahí pues dirigiendo un equipo, ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que no hace falta que sepas tanto de todo o seas tan experta y tan experto, porque ahí simplemente o no, dominando la comunicación te vas a ganar perfectamente a tu equipo, a tus responsables por encima, a tus partners, colaboradores, a todo el que necesitas influenciar y con el que necesitas ganar sinergias cuando estás llevando una dirección. Eso es la buena noticia y la dificultad está en, bueno, pues ser consciente, en primer lugar, de que esa es una herramienta clave y empezar a trabajarla. Se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo? Pues, hija, como montar en bici, practicando, ¿no? Practicando y practicando. Practicando o apoyándote, ¿no? De profesionales que Bueno, claro. También. Podría decir eso a favor de los formadores en competencias y de los que estamos ahí también mentorizando y de los que estáis ayudando a las empresas. Por supuesto, podemos... los que quizás sabemos un poquito más, ¿no? de esta cuestión de habilidades y competencias, podemos dar las claves, podemos explicar, podemos empoderar, ¿no? a que las personas esto lo vean claro, el cómo hacerlo, pero Silvia, de verdad, practicando y probando. Sí. Y probando. Atreviéndote, yo lo he trabajado con directivos desde recursos humanos, he ayudado a que los y las directivas sean mejores en comunicación, pero con retos de prueba a decirle esto a esta persona de tu equipo de esta forma, pruébalo, atrévete a decirlo así, ¿no? Además es que la comunicación puede influir muchísimo a las personas con las que trabajas, a tu equipo, de manera positiva o todo lo contrario, de manera negativa, ¿no? De manera como tú te comunicas, la manera de cómo te expresas, cómo tú estás transmitiendo tu mensaje. Sí, incluso se trabaja mucho, perdona Silvia, que me ha venido a la cabeza un tema que se trabaja mucho, me fascina, que es el lenguaje positivo. Yo he trabajado con compañeros expertos en esto, ¿vale? Analizando cómo un equipo está dialogando, qué tipo de palabras utilizan, si son positivas o son negativas, o incluso una persona individualmente. Y luego trabajar el cambiar esas palabras negativas por positivas, porque cambia todo el escenario. Todo el escenario, sí. Incluso hablaremos de, tú dices positivas, pero a lo mejor podríamos añadir aquí inclusivas, ¿no? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, podemos en nuestra comunicación o en nuestro mensaje excluir, ¿no? Dentro de un equipo. Sí, hay muchos sesgos también en el lenguaje. Es que, madre mía, el lenguaje es potentísimo. Yo no soy ninguna experta, soy usuaria del lenguaje y aprendiz total, porque como me estaréis escuchando, ahora Silvia, nos van a estar analizando a ti y a mí, ¿no? Qué tipo de palabras utilizamos y demás, a ver si lo hacemos bien. Pero es un hábito que aprendemos de pequeños y cómo ir cambiando ese estilo de comunicación en base al lenguaje, palabras inclusivas, como tú dices. Yo ya te hablo de palabras, ¿eh? Sí. La palabra, por ejemplo, es que, ¿no? Ahora ya no es el tema inclusión. La palabra es que
tiene una connotación tan negativa, porque siempre detrás de un es que va una especie de excusa, justificación, de que pero, ¿no? la responsabilidad o el pero, ¿no? Palabras que utilizamos tantísimo y que, una vez te atreves a grabarte y a escuchar esas palabras y cómo las pueden estar recibiendo los demás, es interesante, es interesante. Son las palabras y el lenguaje, luego el estilo y bueno, un montón de cosas ahí. ¿Qué crees que está pasando hoy en día o en la actualidad con los departamentos de recursos humanos o sus profesionales? Justamente antes, entre bambalinas, estábamos comentando que yo consideraba que había cambiado mucho, ¿no? Y que los profesionales de recursos humanos, incluso el departamento de recursos humanos o empresas que os dedicáis externamente a recursos humanos, ha cambiado muchas cosas. Pero cuéntanos, Laura, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado y a qué se debe? Bueno, a ver, siguiendo al hilo del que hablábamos, empezando por las palabras, empieza a cambiar el nombre, ¿no? de recursos humanos. Seguimos hablando de recursos humanos porque no vamos a darle esa connotación tan dura y fría que parece que tengan, ¿no? Pero empezando por el nombre. Y hemos llegado a ser departamentos de felicidad. Ya sabes, pues que ya hay muchas empresas que hay el departamento de felicidad, el área de personas, el área de talento, el área de desarrollo, people, por ponerlo así como más sexy el tema. Bueno, empezando por las palabras, ¿no? Lo que decíamos. Y luego se tiende a individualizar mucho más la gestión de las personas. Cada vez hablamos de la gestión del individuo, no de todos los recursos humanos que tenemos, sino de cada persona, ¿no? Conocer bien, ¿no?, a las personas que tienes en tu equipo o en tu organización para, ¿no?, crecer como organización o como empresa en conjunto y no individualmente, ¿no? Claro, conocer tu colectivo, los perfiles que hay en tu compañía, tanto si es muy grande como si es muy pequeña. Porque en el área de personas no trabajamos solos, o sea, trabajamos a través de los managers, de los responsables de equipos. Si la empresa es muy pequeña, pues por supuesto, desde el área de personas quizás puedes llegar a todas las personas, ¿no? Pero si empieza a ser la empresa muy grande, y lo óptimo sería que el equipo de managers, de personas que gestionan a otras personas dentro de la compañía, tuvieran herramientas, tuvieran la formación y les diéramos desde el área de personas la capacidad y el empoderamiento de gestionar ellos y comunicarse eficazmente y estratégicamente con sus equipos, ¿no? Y individualizar las necesidades que tienen las personas y sobre todo hacerles la vida mucho más fácil. O sea, de alguna forma yo te diría que le hemos dado la vuelta al calcetín en las empresas y de pasar hace muchos años, a que era la empresa un poco la que mandaba, ¿no? La que marcaba, no sé, el ritmo, ¿no? O cómo tenían que ser las cosas en cuanto a personas, ¿vale? No te digo en cuanto a la estrategia de negocio, por supuesto, a darle totalmente la vuelta al calcetín y ahora son las personas que forman el equipo, ¿no?, las que dicen cómo tiene que ser la empresa donde quiero trabajar, cómo tenemos... Y de hecho lo está pasando, ¿no? Ya estamos viendo en estos, no sé si es debido a la pandemia o de antes de pandemia, que muchas personas ahora tienen el poder de decidir, ¿no?, dónde quieren trabajar y el por qué, ¿no? Totalmente. Se han dado cuenta, yo ya no quiero trabajar en este tipo de empresas por sus valores o por cómo no cuidan a sus empleados, ¿no? Y ha habido un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Yo creo que también en la comunicación, lo que bien tú decías, puede estar también la clave, ¿no? El hecho de que muchas empresas se han puesto mucho las pilas en las áreas de comunicar su mensaje, sus valores, qué es lo que quieren para sus empleados, con lo cual yo creo que también es algo que ha cambiado, ¿no? El hecho de que tú decías, ¿no? Han cambiado las palabras, ya no es recursos humanos, que también hay empresas, las empresas como más innovadoras o más que
bueno, que crece, que son más grandes o incluso más pequeñitas, ¿no? Startups, que tú también trabajas con bastantes startups. Claro, sí, y allí sobre todo, ¿no? Sobre todo allí ya no es tanto, ¿no?, el recursos humanos, sino vamos a hablar de talento, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de, tenemos humanos, ¿no?, que tienen unas capacidades y sacarlas a flote, porque de esa manera podemos todos remar a una, ¿no? Totalmente. Hablemos de tipos de comunicación. Tú hablabas de estratégica, eficaz, podemos hablar también de comunicación influyente, escucha activa, también se habla de comunicación persuasiva. ¿Qué tiene que tener un profesional a nivel de habilidades comunicativas, o qué tipos de comunicación un profesional, en este caso de recursos humanos, o que lidere equipos, tiene que tener en cuenta o que realmente sean importantes? Pues la verdad que hay que manejar estas distintas dimensiones de la comunicación. Ya te digo, tanto como recursos humanos, sigámosle llamando así, o como directiva o directivo, ¿no? La comunicación estratégica, ¿no? Ahora voy a tener una conversación con una persona de la que quiero que, no sé, por ejemplo, que entender si le puede interesar un cambio de rol o cuáles son sus inquietudes, ¿vale? Entonces, tengo que tener una estrategia en esa comunicación. Te hablo de algo tan simple, la comunicación estratégica, no te hablo de cuestiones estratosféricas, de qué estrategia voy a seguir para entender a lo mejor a mi interlocutor, ¿no? O quiero comunicarle a lo mejor una noticia que no es muy buena noticia, sea a nivel profesional. ¿Cómo voy a comunicarlo estratégicamente? Para mí la comunicación estratégica me refiero a que tengo un objetivo a la hora de comunicar, cierto que siempre lo tengo, pero en este caso quizá es mucho más directo y concreto, y voy a pensar muy bien cómo llevaré esa conversación para conseguir el objetivo, ¿no? Luego está algo que lo que yo le llamo la comunicación eficaz, que es tengo que transmitir algo y lo tengo que transmitir de una forma muy clara. ¿Cuántas veces he visto a directivos comunicar, informar, trasladar información o noticias y el personal no se ha enterado, Silvia? No ha llegado. Me lo creo. No ha llegado el mensaje, pero y luego el típico rumor ahí de, pero ¿qué ha dicho? Pero realmente es que nos compran, o es que nos vendemos, es que nos vamos todos a la calle, es que que a veces a la hora de comunicar se le da tantas vueltas, ¿no?, a una cosa que puede ser mucho más clara o puede ser como más concisa. A veces podemos eficaz, sí, ¿no? Lo que yo le llamo. Podemos envolver demasiado la noticia y se queda como muy superficial, ¿no? Y no baja lo terrenal, ¿no? No conectamos a lo mejor con las emociones o... Por ejemplo. Y quizá va relacionado con la transparencia, ¿no? Vale, sí, que está también muy actualizada la transparencia. Todas las empresas ya han entendido que hay que ser transparente con el equipo, ¿no? Bueno, pues vamos a comunicar también de forma transparente, ¿no?, y clara. Eso es súper importante. La comunicación para influir, para negociar, para motivar, que también es de forma positiva, ¿eh? Siempre influir. Claro. Imagino, ¿no? Claro, para influir, para motivar. Sí, pero se puede, hombre, claro, de forma positiva, siempre persuasiva, para que alguien que está aburrido, a lo mejor, yo te hablo de mi terreno, ¿no? Aburrido en su puesto de trabajo, y tengo que comunicarle que está haciendo un puesto de trabajo muy importante, que la empresa le necesita, que si cambia la actitud todo irá mejor. Quiero influir, claro que quiero influir, quiero convencerle de que está, ¿no? Motivarle. O cualquier otra cuestión en la que necesitemos influir, ¿no? Piensa que en recursos humanos también tenemos un interlocutor que hay que tener muy, muy en cuenta, Silvia, que es todo el colectivo que representan legalmente a los trabajadores, los sindicatos, los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Y ahí se establecen unas relaciones de comunicación en las que hay que ser también muy transparente, comunicar de forma muy clara, a veces convencer e influir. Y bueno, es todo un mundo que la comunicación tiene muchos matices. Y luego está la escucha, que podría ser
el no comunicar, no sé. La escucha. Que es diferente, para mí es diferente escuchar que oír, ¿no? Exacto, escuchar, por ejemplo, es preguntar. Para mí escuchar es hacer preguntas interesadas y reales, porque como tú estás haciendo conmigo, ¿no? Me estás preguntando, me estás prestando atención y me estás escuchando, ¿no? Sí, porque aunque tengamos un guión, la idea es que sea una conversación. Entonces, yo puedo saltar de pregunta en pregunta o incluso lanzarte una pregunta que no está en el guión, porque se trata de eso, de escucharte, no de oír, sino de escuchar, una escucha activa. Claro. Creo que, entonces, que el líderes o profesionales de recursos humanos, creo que es algo muy importante el escuchar a su equipo o escuchar a sus empleados, ¿no? Y saber bien cuáles son sus necesidades, qué necesitan, con qué están vibrando, con qué no, qué competencias están cubriendo o no tienen, ¿no? Y hay que cubrirlas. Y cuando alguien quiere hablar contigo, escuchar. Y actitud de escucha. Te escucho, estoy abierto, tengo la agenda disponible para ti y te escucho, ¿no? Y esa actitud, eso también es comunicación. Eso también es comunicación. ¿Crees que la escucha activa tiene que ver con ser empático o no? Sí, totalmente, ¿verdad? En hacer ese momento de ahora yo no soy importante, ese ego, dejarlo un poquito, porque ahora cuenta lo que tú me quieras contar y estoy disponible. Claro, imagínate la humildad que tenemos que mostrar cuando escuchamos, ¿eh? Parece mentira que algo tan simple requiera tanto esfuerzo. Pues sí. ¿Y qué pasa en empresas que aún no aplican o no llevan a cabo una comunicación, diríamos que positiva, y su comunicación es a base de gritos, a base de una comunicación, no sé qué título tendría, ¿no? Pero es una comunicación que te hace los empleados o hacen que se sientan que no confían, ¿no? En sus líderes o las personas responsables. ¿Qué crees que pasa en ese tipo de empresas? Bueno, en las empresas nada, porque las empresas son las personas. Entonces, las personas que conforman esas empresas tienen aprendidos unos hábitos comunicativos, yo diría, totalmente ineficaces. Lo que hablábamos, ¿no? La eficacia en la comunicación. No hay una estrategia positiva ni una eficacia. Y históricamente las jerarquías, las empresas son muy jerárquicas, todo esto ya está empezando a cambiar mucho. Ojalá, mira, de hecho, hace poco grabé un vídeo de cómo le titulé, se me fue un poco la olla, le titulé Rompiendo el organigrama o algo así, no sé, porque es que ya estamos rompiendo organigramas. Pues la jerarquía ha funcionado así, yo soy más que tú y por eso puedo incluso levantarte la voz y tú recibes órdenes. Es que no te estoy comunicando, te estoy o informando o dando órdenes o poco más y funciona, porque el que lo recibe ejecuta. Lo que pasa es que igual claro, luego se va es un poco esto yo creo que es un poco, ahora a lo mejor nos vamos de tema, pero las dos que tenemos hijos y que somos madres, tiene un poco en relación, ¿no? Es cómo te han educado o cómo tú quieres educar, ¿no? Quizá años atrás nos habían a lo mejor educado algunos que nos pueden escuchar bajo el orden y mando, ¿no? Esto lo digo yo o lo grito. Y esto ha cambiado mucho. Yo creo que también en las empresas está cambiando el hecho de que no se trata de que le tengas miedo a tu jefe o a la persona que tienes de responsable, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que antes decía, el remar juntos o el construir juntos, ¿no? Una comunidad que al final el ser, para mí, personas que, bueno, yo llevo muchos años trabajando por cuenta ajena, pero personas que trabajan mucho tiempo en empresa, al final se tienen que sentir que forman parte de esa familia, que es una familia y que se tienen que sentir... Que serán escuchados, ¿no? Que serán escuchados, ¿no? que tienen algo que decir en esa familia. Exacto. Mira, cuando hacías la similitud con lo de padres, es muy buena porque un poco es eso, ¿no? Necesitamos en las empresas a personas que den ejemplo. Porque si tú estás en una empresa que es esa cultura de la que tú hablabas, pues de dar órdenes, de gritar y tal, es la que ves y es la que funciona y es la que todo el mundo sigue, no tengo un modelo distinto a seguir y aprender, ¿no?
todos necesitamos buenos modelos, igual que hemos copiado a nuestros padres, ¿no? Hemos aprendido de su manera, de sus buenos hábitos o de algún profesor que hemos tenido, pero en las empresas también pasa lo mismo. Hay buenos líderes y gente de recursos humanos que también hacemos un poquito de referentes, y ahí voy, ¿no? A los equipos que trabajan en recursos humanos hacemos de referentes, señores y señoras, si me está escuchando alguno. Con lo cual somos los primeros que tenemos que dar ejemplo de comunicar estratégicamente, positivamente y de escuchar y de preguntar. Mira, en una empresa que estuve, que yo estaba en recursos humanos, me contaron algo que había pasado hacía tiempo, ¿vale? Cuando llegó un director general nuevo, con un estilo absolutamente distinto al anterior, que el anterior era de este estilo que estamos hablando, que no nos gusta, Silvia, ¿vale? Llegó el nuevo, esto es una historia real, totalmente distinto, con un estilo de liderazgo participativo, transformador, etcétera, ¿no? Y, bueno, tenía la buena costumbre, ¿no?, de preguntar. Hacía muchas preguntas. Incluso terminada una reunión que él había liderado, preguntaba, ¿qué os ha parecido esta reunión? ¿Cómo ha ido? ¿Creéis que para la próxima podemos hacer alguna cosa diferente? Quedarían alucinados, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasó y lo que me contaron? Que se empezó a generar un rumor de que este director general no tiene ni idea, porque todo lo pregunta. Empezó a dar una imagen como de inseguridad. Porque preguntaba, oye, entraba a lo mejor en un puesto de trabajo, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y por qué lo hacéis así? Unas preguntas interesadas en entender cosas pues que él desde la dirección general no veía, o sea, que estaba a otro nivel, como para... Bajaba al terreno y hacía preguntas, ¿no? Bueno, pues tuve que ayudarle a gestionar esto, decir, bueno, quizás hay que entrar un poquito más despacio, no hagas tantas preguntas o hazlas solo a algunas personas, porque vamos a intentar mejorar esa imagen que nos hemos generado tan extraña, ¿no? Y tuvimos que darle la vuelta a esa imagen, que es otro de los temas, Silvia, también la comunicación, la imagen que damos, ¿no? La apariencia, sí. Esto tenemos para 3 podcasts, pero fíjate lo de preguntarle a la gente. Claro, fíjate lo que tú te estás contando, ¿no? El si venían de una dirección, un estilo, ¿no?, más autoritario, y de repente bajan al terreno, baja al barro, por así decirlo, a preguntar. Y no da instrucciones y pregunta de forma interesada, dice, bueno, este señor no sabe, porque normalmente, ¿no?, el director es el que más sabe, nunca pregunta, ¿no? Y ahí entraríamos un poco en las creencias, ¿no?, de los empleados, creencias o mentalidad, o cómo te han enseñado, cómo tú has aprendido durante esa época o esos años, y cómo tú has aprendido aquello, si viene algo nuevo, es bajo la duda, la inseguridad. El miedo, ¿no?, de esto. Es curioso, ¿no? Y cómo hay que cambiar todo el paradigma para que esas personas lo perciban desde otra perspectiva o quizá desde otras creencias, ¿no? Probad los que nos estáis escuchando, probad a nivel profesional, hablo, a nivel profesional, probad a preguntar a personas de vuestro equipo, un poquito de un nivel debajo al vuestro, ¿vale? ¿Y tú qué opinas? Escoged bien el momento en que vais a hacer esa pregunta. Y tiene que ser un momento un poco intenso, tenemos un problema, estamos en una situación un poquito estresante, hay un reto. Probad lanzar esta pregunta de forma sincera. ¿Y tú qué opinas? A ver qué pasa. Me parece muy interesante, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que depende del clima o del tipo de empresa, a lo mejor se sorprenden o no. Sí, se sorprenden. Ya nos lo contaréis, pero hay miedo a, ostras, nunca me lo han preguntado. No sé si me van a tener partícipe, ¿no? Nunca me han hecho partícipe y yo no tengo nada. ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a opinar? ¿No? Y a ver sí, qué, ¿no? Soy un mandado, ¿no? Que a mí me han dicho que haga esto y yo lo hago así, ¿no? Pero... A ver con qué os encontráis, ¿no? Esto justo, esta anécdota que explicabas, yo escuché, no sé si hace unos meses, que era algo que hacía mucho, o que hace, o suele hacer, no lo sé, nuestro querido Amancio Ortega. Ah, sí. con el imperio que tiene, que él siempre bajaba mucho al barro, por así decirlo, y preguntaba mucho.
oye, ¿y esto cómo ha ido? ¿Esto cómo lo hacéis? Y preguntándose y cuestionándose mucho, pues mira, ¿dónde ha llegado, no? Y todo lo que ha crecido su imperio, ¿no? Preguntando aprendes y le das voz a Sí. a las personas que saben de su Que trabajo. seguramente tienen que mejorar muchos aspectos, ¿eh? Pero bueno, que escuché que, no sé si ahora, pero muy en los inicios él era algo que solía hacer mucho. Pues preguntar forma parte de la comunicación, Silvia. Totalmente. ¿Verdad? Porque Totalmente. sí, tú puedes, ¿no? Puedes decir mucho, pero si no haces la escucha o recibir, ¿no? Yo creo que eso es un poco toma, ¿no? ¿Cómo se le diría? Bueno, es bidireccional, ¿no? La comunicación es cuando realmente consigues, ¿no? el diálogo que es un poco la trampa que nos han vendido, ¿no? Con el online, ¿no? O las videoconferencias. Que sí, que se supone que es un bidireccional, pero cuando tienes un equipo o tienes una videoconferencia con mucha gente, cuesta mucho llegar a todos. Que sea realmente interactivo. Porque al final, ¿no? Ves a una persona y cuesta mucho que sea bidireccional o más para todo el mundo. Sí. Muy interesante, Laura. Bueno, ahora nos vamos un poco a mi terreno. Hablábamos de la comunicación, que algo que tiene que ver dentro de la comunicación es esa parte de apariencia. Seguramente tú, Laura, lo sabes, pero hay estudios neurocientíficos que se habla de que solo tenemos 7 segundos para causarnos de otra persona una primera impresión. Y que puede ser, es una primera impresión. Nosotros vemos, nuestro cerebro, ¿no? Es como que seleccione según nuestras creencias, según lo que hemos vivido o lo que nuestras vivencias, vamos decodificando y nos hacemos esa primera impresión. Y luego tenemos 30 segundos solo para comunicar un mensaje y quizá poder redirigir esa primera impresión. Y de hecho ese 62% de esa primera impresión depende de nosotros, de nuestra apariencia y de cómo nos expresamos. Y ahí hablamos de la comunicación no verbal. Ajá. Que los profesionales, yo creo, de recursos humanos o cualquier líder que nos esté escuchando, creo que es algo que a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué opinas tú, Laura? Pues creo que lo tenemos muy en cuenta, Silvia, en el momento de las entrevistas de selección de personal. Y luego ya se nos olvida. Claro, y luego sois un poco investigadores, ¿no? Los investigadores, los detectives estudian mucho lo que es la parte del lenguaje no verbal, lo que son los gestos, si haces, te rascas aquí, si te rascas allá, qué significa. Yo creo que vosotros esto lo trabajáis mucho en las entrevistas, pero luego de cara a vosotros es lo que dices tú, ¿no? Quizás luego se nos olvida, o sea, incluso para tener una conversación con cualquier otra persona, ya no tenemos ese concepto de que me está comunicando no verbalmente, la verdad. En cambio, las entrevistas lo tenemos muy aprendido, ¿no? El captar esa comunicación no verbal. Y para nosotros mismos, pues sí, muy importante la imagen que estamos trasladando al equipo como profesional que va a cuidar de tu carrera profesional, de tu nómina, de lo que vas a cobrar todos los meses, de tu ciclo vital en la empresa. Fíjate lo importantes que somos y lo orgullosa que me siento de ser tan importante, ¿no? Y de poder ayudar y tener ese papel en la vida de las personas, en su vida profesional, ¿no? Y un puntito personal también. Entonces ahí hay que cuidar mucho la imagen no verbal. Tú de eso eres una gran experta, nos conocimos por eso, por lo que tú sabes de imagen, y tenemos mucho que aprender. ¿Crees que es interesante o importante que las empresas adapten o que instauren un dress code o unas normas a nivel de lo que tienen que comunicar con su apariencia? Me da apuro responderte sí o no. Bueno, a veces no hay un sí o no. No hay un sí o no. Si respondo que sí, voy a parecer muy clásica y tradicional, pero me explicaré. Y si respondo que no, va a parecer que la imagen no es importante. Bueno, pues contesta, no contestes ni un sí o no, sino danos tu opinión, Laura. Luego, si quieres, doy la mía. Necesito la tuya totalmente. La imagen, el dress code, la imagen que estamos dando en una empresa como profesional,
no es 100% de la persona. Tiene un porcentaje, no me atrevería a decir cuál, ¿vale? Me lo guardo para mí, de una parte que es de la empresa. Tú eres un profesional de X empresa y estás dando esa imagen, tanto interna como externa. Sí, sí, entonces, para yo he hecho colaboradores. Claro, yo en las empresas donde he trabajado en recursos humanos he hecho muchas normativas de imagen, de higiene personal, Silvia. Sí, que parece algo que es, ¿no?, de la higiene. Y yo cuando a veces lo comentaba me decían, pero esto, bueno, pues es que parece que obvio, pero no es tan obvio. Claro, y muchas veces, sobre todo de atención al cliente, cuando estás... Bueno, ya cuando estás dentro de una oficina, bueno, mira, también, porque al final está involucrando a todo el equipo o a todos los miembros, ¿no? A todos los empleados. Pero cuando ya es de cara al cliente que puede afectar a las ventas, cuidado, ¿eh? Hay que respetar la diversidad, eso lo primero. Eso es lo primero. Supera, por eso te digo, el sí o el no, no quiero no tiene por qué haber un sí o un no. Respetando las diversidades, por supuesto, y libertad de imagen y demás, pero hay una parte que tiene una norma en la empresa y tenemos un estilo y comunicamos algo con ese estilo. Exacto. Totalmente, y podéis ver que no es lo mismo las personas que están en un banco clásicamente, ¿no? Es la típica ejemplo, atendiendo a los clientes que van al banco a confiar en dónde ponen su dinero, etcétera, etcétera. Las personas que son médicos, enfermeras, mira, que van siempre con uniforme, parece que cuando les quitas la bata blanca, ¿verdad que confiamos un poco menos? Ostras, ¿será médico de verdad? Sí, bata blanca, ¿no? Tenemos también una serie de imagen aprendida, ¿no? Sí, ahí surgen mucho los sesgos, ¿no?, que hablábamos al inicio. De hecho, hay varios vídeos que son interesantes, que si no los podemos poner aquí al pie del episodio, que habla un poco de eso, ¿no?, de profesionales que tú los ves fuera de su entorno y cómo, sin darte cuenta, con tus creencias, tus vivencias, ya los encasillas en una ubicación o en un entorno que no tiene nada que ver. Y cuando te rompen ese paradigma es cuando dices, wow, ¿no? Como esos estereotipos, esos sesgos, ¿no? Los sesgos no son malos porque existen. El tema es que no somos conscientes y nos pensamos que no los tenemos. Y los tenemos. Con lo cual hay que trabajar con ello. Es decir, cuidado, que estoy utilizando un sesgo, vale, ya lo sé y lo controlo, ¿no? Es inevitable. Pero que la imagen es muy importante. Mira, hace un tiempo en un centro donde iba yo a hacerme la manicura, que cerraron, que era un sitio estupendo, en Barcelona, me contaron me contaron una cosa que me pareció muy divertida y muy interesante a la vez. Es que me quedé que a los empleados de una de las tiendas de una marca así muy importante, de Hermès, allí en Paseo de Gracia, la empresa les pagaba la manicura todas las semanas, hombres y mujeres. Porque consideraban que era la manicura, que dices, ostras, le pueden pagar el uniforme. No, pero tal, claro, no es que es en atención al cliente, sobre todo cuando es producto, y ya si hablamos de producto lujo, claro, las manos de las personas es su herramienta, de cómo enseñan, cómo muestras. Claro, no es lo mismo enseñar una joya de lujo, por no decir marcas, una bisutería, ¿no? Entonces, como presentes esa joya, no es lo mismo si llevas un guante, si te pones, ¿no?, si llevas manicura, qué tipo de manicura llevas. Entonces, claro, pues eso, en una joyería dices, oiga, yo puedo llevar las uñas como quiera y si me las muerdo, pues es mi problema y usted no tiene que decirme a mí como tal. Bueno, no sé, entonces igual no puedes trabajar en ese sitio porque enseñar, como tú dices, una joya forma parte, ¿no?, de la atención, la imagen que quiere dar esa empresa. Y ya está. Sí, ¿no? Claro, hablamos de imagen, de la cultura, ¿no?, organizacional de esa empresa, o la cultura corporativa, de sus valores, de lo que quiere transmitir. Pero lo coherente de esta empresa, Silvia, era que, bueno, que lo pagaban, ¿no?, a sus empleados. Sí, exacto, eso era lo más coherente. Bueno, igual, ¿no? igual que los uniformes. Sí, totalmente. Si al final te imponen, entre comillas, ¿no?, que tienes que llevar una manicura, pues me parece perfecto, que además... Claro, es algo que siempre surge un poco de conflicto muchas veces con los empleados, porque a nadie le gustan las normas, ¿no?
pero sí que es cierto lo que tú decías, que dentro de una empresa hay unos valores, la empresa, ¿no?, quiere transmitir una imagen y como tal los empleados tienen que transmitir esos mismos valores y esa misma cultura organizacional. Esto no quiere decir que te tengas que disfrazar o cambiar tu estilo, para nada. O sea, al final, lo que siempre llevo desde hace muchos años hablando, cuando hablamos de imagen, no es solo esa apariencia, no solo es vestirse, no es solo esa capa superficial. La imagen para mí tiene que ver mucho con la comunicación no verbal. Es lo que tú comunicas a través de tu actitud, lo que tú comunicas a través de tu expresión, de tu voz, de cómo gesticulas, de cómo te mueves y cómo es tu apariencia, sí, ¿no? Tu cuerpo, tú puedes modelar tu cabello, las mujeres tenemos, si queremos maquillarnos, no, las gafas. La ropa nos ayuda también. Entonces, en función de eso, podemos modelar. Y el estilo es una herramienta que tenemos también para, a través de ese estilo, poder expresar cómo somos. Entonces, a veces se trata de modelar en función de si trabajamos, lo que tú bien decías, ¿no?, en una empresa más conservadora, no significa que si tú no eres conservador, vistas o te disfraces de cierta manera, pero sí que tu estilo lo modeles para que ¿no?, que transmita esos códigos, ¿no? Siendo tú mismo, no cambiando, para mí al menos, no cambiando quién eres, ¿no? A veces la esencia. Exacto. A veces hablamos, ¿no?, de la mujer siempre tiene que ir con traje y chaqueta, ¿no? Hoy en día tenemos muchas más opciones. A veces podemos, con una prenda se puede estructurar más, los colores nos pueden ayudar, los tejidos. O sea, hay muchos más detalles que no solo el acabar, ¿no?, con los estereotipos. O sea, acabar con un estereotipo vistiendo de cierta manera. Es que de verdad que profesionales como tú, que conoces mucho esta parte del estilo, yo, vamos, es que animaría a mucha gente que conozco y que veo, sobre todo en mi ámbito de recursos humanos, a utilizar esa mirada experta para tener aquel estilo que te va a ayudar a potenciar exacto, a empoderarte y a potenciar tus puntos fuertes. Exacto. Porque y comunicar aquello lo que, entre comillas, quieres comunicar, pero además dentro de los valores de la empresa, que sí. Te va a ayudar y tienes que ser muy, muy bueno en comunicación verbal, ¿vale? Como para solventarlo todo, yo qué sé, como para vestirte, ¿qué te diré yo, Silvia? En pantalón corto bueno, podemos poner un ejemplo, todo y que así estaba muy bien pensado y estratégicamente pensado, que era Steve Jobs, por ejemplo. Sí. Iba con traje y chaqueta. Sí, es que es el estilismo, ¿no?, como tú dices, te puede facilitar la comunicación y ¿cómo te diría?, la autoridad en determinadas posiciones, que la necesitas. No, sí, porque al final es un poco recíproco. Es decir, si yo con mi actitud, ¿no?, tengo una actitud positiva, me siento, ¿no?, empoderado y mi manera de vestir me ayuda, eso lo voy a comunicar hacia afuera. Que aquí viene un poco a relación de una pregunta que tenía aquí, de lo que se escucha cada vez más, ¿no?, el employer branding, que al final se habla un poco de esto, ¿no?, de la importancia que tiene también lo que está comunicando tanto los empleados dentro de las empresas como los empleados. Espera, no salga la palabra. Sí, la empresa, para lo que comunica la empresa como empleadora. Exacto, gracias, como empleadora. ¿No? Hacia afuera y también hacia adentro. Y también hacia adentro, porque muchas veces nos ocupamos, muchas veces no. La mayoría de las veces las empresas estamos ocupadas en comunicar al cliente, marketing, imagen, la web, no sé qué, al candidato, entonces ahí en LinkedIn pues aún algunas, esas ya no son tantas, ¿no? Y nos ocupamos muchísimo menos de nuestro equipo, de nuestros empleados, empleadas, y ahí ya es como cuando estás en casa que vas en pijama, ¿no? Sí. Dices, bueno, y luego sales y vas estupenda y en casa vas en pijama. Oye, pues en casa también puedes ir con un pijama chulo, ¿no? Y quedar la mar de bien. Porque hacia adentro no estamos también
comunicando, haciendo marketing interno, vendiéndonos como empresa internamente. Hay que trasladar esa marca, ese employer branding hacia adentro. Que de hecho, ahora escuchándote, a lo mejor incluso podríamos rascar aquí lo que desde hace años se habla, ¿no? La marca personal o el personal branding, ¿no? Que al final parecía como nos lo habían vendido, ¿no? Esto de marca personal, ¿no? Marca personal tienes que crearte un negocio o ponerte a emprender, ¿no? Emprender, cuando no es real, ¿no? Al final, el trabajar en tus competencias, trabajar en tus habilidades, ¿no? Las soft skills, que muchas veces se habla, vendría a ser parte de también el trabajar tú como profesional, ¿no? En esta área de recursos humanos para poder ser un buen líder o un buen motivador o... Tu marca personal es tu esencia. Y yo soy defensora totalmente de que cualquier profesional, no hay que ser emprendedor, como tú dices, y se ha ligado mucho, ¿no? A la emprendeduría, a la marca personal o a vender algo. No, tu marca personal eres tú como profesional, tomar mucha conciencia de qué propuesta de valor tienes, ¿no? Y de qué estás poniendo al servicio de otros y comunicarlo, ¿no? ¿Quién eres tú? Profesional y personalmente a veces también, ¿no? Concepto muy importante que también da para otro capítulo, ¿no? Sí, que podemos dividir en varios podcasts. Que además, yo creo que justamente el episodio anterior hablaba con la entrevistada, que ella me decía, para mí no... La palabra liderazgo como que no le acababa de gustar mucho y ella, para ella eran personas inspiradoras, ¿no? Que al final sean personas que realmente te inspiren, que yo creo que un poco esa persona, ¿no? Esa profesional de recursos humanos o un líder de equipos te tiene que inspirar, ¿no? A crecer, a hacer las cosas mejor. Con lo cual, imagínate si su imagen, su esencia y todo eso no va a ser importante. Claro. ¿No? Y no tiene que haber coherencia entre el mensaje que te estoy dando y mi imagen, ¿no? A nivel más de estilo físico y tal. Esto, eso tiene que tener una coherencia que no es fácil, pero bueno, a veces sale de manera natural. Si eres coherente, yo creo que sale. Laura, pero... las empresas también... Perdona, no sé si querías... No, estaba pensando en esto. Dime, las empresas... No, te iba a decir que hablamos mucho de la comunicación, ha salido creo en algún momento, hablamos mucho de la comunicación entre, ¿no? Las personas profesionales de recursos humanos o líderes con su equipo, pero también hay temas que tienen que ver con la comunicación, que es esa comunicación interna, ¿no? A nivel corporativa, que creo que coge mucho más peso, ¿no? Por lo que me estás contando en estos momentos, la comunicación corporativa, la dificultad que tiene es que corporativa o interna, ¿no? La comunicación de empresa, la que hace la empresa cuando habla, ¿no? a sus personas, no está asociada a una persona. Es decir, no hay un emisor persona que esté comunicando, sino que esa es la dificultad de que una ente, ¿no? Que es la empresa, está hablando, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo más importante es escoger bien el canal y utilizar los canales también de forma estratégica y eficaz. Voy a comunicar esto con un vídeo y entonces ya consigo que la comunicación la está haciendo una persona y ahí puedo conseguir otras cosas. Voy a hacer un mail por escrito porque aquí hay datos o información que quiero dejar por escrito. Fijaros que es mucho más serio, ¿no? La parte de hacer un escrito, un comunicado, ¿no? Que le llamamos. Voy a hacer imagen, voy a utilizar imagen gráfica para trasladar, no sé, las conclusiones de una reunión o de un evento. Ahí hay que jugar mucho con los canales, el formato de la comunicación y el mensaje. Y también vuelvo al tema coherencia. ¿Cómo estamos hablando a nuestros empleados y empleadas? De tú, de usted. Solemos hacer esos comunicados, sobre todo los escritos, en varios idiomas, si la empresa tiene varios idiomas, o hacemos uno que es el dominante. O sea, hay muchos matices. No soy ninguna experta en comunicación, repito, pero sí que me ha tocado y nos toca desde recursos humanos trabajar la comunicación y ayudar a escribir mensajes, a trasladarlos,
nos toca muchísimas veces, si no hay departamento de comunicación interna, y si lo hay, trabajar en colaboración, ¿no? En asesorar, ¿no? al cuál es el mejor canal y forma y formato para trasladarse un mensaje, ¿no? Para transmitir. Eso es comunicación pura y dura, corporativa, de empresa, que es importantísimo cuidar, ¿eh? ¿Cómo cerrarías ahora con una frase así? Venga, va. Algo que las personas que nos están escuchando digan, wow, pues esto tengo que trabajarlo sí o sí. Cerraría un poquito como he empezado, en practicar, porque se puede leer mucho sobre comunicación y ver muchos vídeos sobre comunicación, pero lánzate y prueba. Perder el miedo, yo creo que es por perder el miedo. Perder el miedo, pruébalo, como os decía, haz la pregunta de ¿y tú qué opinas cuando nunca lo has hecho, ¿no? Porque es la única forma de aprender y ver los resultados positivos que tiene tu comunicación estratégica. Totalmente. Entonces, lánzate y siempre con muchísimo respeto y escucha para la otra persona. Laura, aplica a cualquier profesión, cualquiera. Rol, nivel. Sí, porque además, no, iba a decir que nadie, Laura, nacemos, ¿no? Con ese don de comunicación. Hay personas que, bueno, se les da mucho más, tienen un don más innato, pero como bien tú dices, es practicar. La práctica es cuando mejoras, ¿no? En todos los aspectos. Si tú quieres pintar un cuadro, tendrás que practicar mucho hasta conseguir aquello que buscas, ¿no? Igual que montar en bicicleta, si quieres dar saltos o cualquier área, es importante practicar. Claro, como todos comunicamos, no es algo que hacemos todos, pues a todos nos, ¿no? A todos nos parece pues que ya sabemos comunicar, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer una carrera universitaria para aprender a comunicar, ¿no? Hay muchos matices. Hay que desaprender mucho sobre comunicación para aprender. Y sobre todo hay algo muy importante, que es que cuando no comunicas, también estás comunicando. Es decir, el no decir nada o decirlo tarde es casi más potente que decir algo. Claro, es que comunicamos casi con todo, ¿no? Por ínfimo que nos parezca, que hasta un detalle, ¿no? Nos está comunicando información de esa persona. Desde toda la parte externa, ¿no? Desde si lleva un tipo de zapato, un tipo de reloj, si tiene un tic o la postura que pone, si cruzas o no cruzas los brazos, o qué haces o dejas de hacer. O si no dice nada, fíjate con el WhatsApp, ¿no? Exacto. O los mensajes directos ahora mismo en las redes sociales, cuando alguien no responde, casi que dice más que cuando responde, ¿no? Totalmente. Él me ha dejado en visto y no me ha respondido, ¿no? ¿Te suena? Sí. Eso es muy potente. Sí, totalmente. Laura, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden ver en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Laura Yuen, y sobre todo en LinkedIn. El LinkedIn, que es mi mundo, mi plataforma profesional, donde me muevo, hablo con mis colegas profesionales, donde estoy viendo candidatos también. Es un poco mi mundo de recursos humanos y de mentorías. Y ahí en el chat también me pueden encontrar todos los días. Ahí saco un poquito la cabeza, a ver qué pasa por ese mundo. Y ya está, no mucho más. Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio y un placer. Un placer, nos hubiera dado para 2 más. Gracias, Silvia. A ti un placer. Hasta pronto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Silvia Foz. Te invito a compartirlo con otros profesionales de tu sector, y si eres un líder que quieres mejorar la cohesión y motivación de tu equipo, incrementando así su compromiso, impulsando a las personas a través de su comunicación, imagen e impacto, contacta conmigo en silviafoz.com y juntos sacaremos el mayor partido al talento de tu organización para optimizar el retorno de experiencia e incrementar la reputación de la imagen de tu marca.